Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Estoy trabajando en un video más para ver lo que son las escalas termométricas. Va a ser para la actividad 3.3 de este tercer parcial de nuestro curso de Física 2. Ya estamos casi a punto de terminarlo, entonces les pido que le echen ganas a estos últimos temas y ya nos vamos prácticamente de vacaciones de invierno. Ok, como les mencionaba, escalas termométricas. La termometría no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, la medición de la temperatura. Hay varias escalas para poder medirla. Entonces lo que vamos a ver en este tema es las diferentes escalas que se están utilizando actualmente, cómo utilizar cada una de ellas y cómo convertir, una vez que tengamos una medida de cada una de estas escalas. Ok, nos vamos directamente a lo que es el tema. Ok, ya estamos aquí en las diapositivas. Actividad 3.3, escalas termométricas, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué es una escala termométrica? Para poder saber qué es medir la temperatura, antes que nada necesitamos saber qué es la temperatura. Pero antes de saber qué es la temperatura, necesitamos saber qué es el calor. Yo creo que todos hemos estado en un día donde hace mucho sol y tenemos calor. ¿Pero qué produce el calor? Obviamente el calor en un día caluroso lo produce el sol. Pero el sol no es la única fuente de calor. Los volcanes también producen calor. El hielo produce calor. Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. El hielo produce calor. Ahora, nosotros, los seres humanos, tenemos una temperatura promedio de 36 grados Celsius. Todo lo que esté por arriba de 36.5 grados Celsius, para nosotros es algo que produce calor. Y nosotros tenemos la percepción de que cualquier cosa que esté por debajo de los 36.5 grados no produce calor, es algo frío, como por ejemplo el hielo. Pero en física, el calor es la energía que tiene la materia. Por lo tanto, la materia que compone el hielo sí tiene calor y sí lo produce. Necesitamos, para aclarar esto, hablar de qué está compuesta la materia. La materia está compuesta por moléculas. Depende de los diferentes tipos de materia, las diferentes moléculas. Si habláramos de agua, entonces son 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si habláramos de sal, sería cloruro de sodio, etc. Cada materia está compuesta por diferentes tipos de moléculas o de átomos, si es que habláramos de elementos. Pero bueno, las moléculas están compuestas por átomos. Los átomos sabemos que es una nube de electrones que gira alrededor de un núcleo. Y el núcleo está formado por protones y neutrones. Ok, entonces, ¿qué cosa es la energía de la materia? La energía de la materia no es otra cosa más que el movimiento de los elementos que componen a la misma materia. Por ejemplo, los átomos. Ya dijimos que están formados por electrones y estos electrones van a presentar movimiento. Si tiene mayor movimiento, entonces tiene mayor energía la materia. Si los electrones tienen menos movimiento, tienes menos energía la materia. Si tiene mucho movimiento, los átomos que forma ni siquiera se pueden juntar unos con otros. Por eso es que el agua es líquida. Y si le aumentamos la temperatura o le aumentamos la energía, se va a volver vapor. Y están más alejados incluso las moléculas de agua. Pero si les quitamos energía, el vapor, se juntan las moléculas y forman agua. Y si le quitamos más energía, llega a formar cristales y a eso se le conoce como hielo. ¿Ok? Entonces, la energía de la materia prácticamente es el movimiento de las partículas que lo componen. A mayor movimiento, mayor energía y produce calor. A menor movimiento, menor energía y si baja de los 36.5 grados, nosotros lo percibimos como frío, pero en realidad sigue teniendo energía y sigue produciendo calor. Ok. Entonces, el calor para un ser vivo,
El calor es aquello que tiene un ser vivo, que siente un ser vivo ante una temperatura elevada. Pero en física, ojo, en física, el calor se entiende. El calor como la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. Una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas, como los electrones que ya habíamos mencionado. Imaginen que tenemos un cubo lleno de agua. Donde los puntos rojos son moléculas de agua. Y estos se van a estar moviendo. Van a estar chocando con paredes o con otros átomos, van a estar cambiando su dirección y ahí se van a estar moviendo. Si nosotros le aplicáramos fuego o alguna otra forma en que aumentara su temperatura, entonces las moléculas se empezarían a mover más rápido, hasta que llegara el momento en el cual alguna molécula saliera del líquido en forma de vapor y por ahí anduviera. Si disminuye su temperatura, entonces se condensa y se vuelve nuevamente líquido. Si le bajamos la temperatura, entonces va a juntarse con otras moléculas hasta formar cristales y se forma hielo. Y esa energía es lo que denominamos como calor. Cuando se tiene mucho calor, emana algo que se conoce como la temperatura, que es la capacidad de medir ese calor. Ahora, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Entonces, los termómetros van a ser los instrumentos que nos permitan determinar una temperatura. Hay varios tipos de termómetro. Hay algunos que son de alcohol, otros que son de mercurio, otros que son de filamentos. Hay termómetros de gas, sólidos, líquidos. Hay termómetros ópticos, como por ejemplo aquellos que miden la energía infrarroja o algún tipo de radiación. ¿Ok? Nosotros vamos a ver en este momento lo que son los termómetros en fase líquida, como pueden ser de mercurio o pueden ser de alcohol. Alguna vez hemos visto un termómetro que tiene un líquido rojo o un líquido azul. Esos son de alcohol, es alcohol teñido. Ok, voy a ampliar esta imagen. Ya la tenemos acá. Estos termómetros básicamente lo que tienen es un bulbo en el cual se pone un líquido que al aumentar la temperatura va a presentar un fenómeno que se conoce como dilatación. Es decir, va a aumentar el volumen. Al aumentar el volumen, como está en un capilar, lo que va a hacer es crecer o subir este nivel. Nosotros lo comparamos con una escala y ahí vamos a poder leer la temperatura. Por ejemplo, aquí está a 32 grados, 32.5 grados Celsius. ¿Ok? O sería 90 a 85 grados Fahrenheit. Ahora, más adelante se van a dar cuenta de esto. Este es un esquema. Aquí hay un error. Los 0 grados Fahrenheit no corresponden a los 10 grados, a los menos 10 grados Celsius, ni los 0 corresponden a los 20. Simplemente es una representación. Ahorita vamos a ver bien las escalas. Ok, escalas termométricas. Actualmente son 3 las escalas que se usan. La escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin. Pero hay una cuarta escala que vamos a ver que la escala Rankine, que la necesitamos para darle cuadratura a las otras 3. Y hay una serie de escalas que ya están en desuso, que ya no se emplean. Reaumur, Romer, Delisle, Newton, Leiden. ¿Ok? Nosotros vamos a estudiar estas escalas. Nosotros estamos acostumbrados a ver las noticias y nos dicen, el día va a estar con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados. Los grados centígrados equivalen a los grados Celsius, ¿ok? Y es la temperatura que normalmente vemos. Si nosotros vemos programas de Estados Unidos, vamos a ver que ellos miden sus escalas en su temperatura en escala Fahrenheit. Si vemos programas o reportes de ciencia, vamos a ver que ellos miden la temperatura en escala Kelvin. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se ocupan varias escalas?
Ahorita voy a explicar cada una de ellas. Me gustaría que nosotros tratáramos de pensar qué es mejor, la escala Celsius, que es la que nosotros ocupamos, o la escala Fahrenheit que ocupan en Estados Unidos. ¿Cuál es mejor? Para poder contestar esto, tenemos que irnos a las bases numéricas. ¿Qué es mejor? ¿El sistema sexagesimal, que es en el que está basado el sistema Fahrenheit, o el sistema decimal, que es en el que está basado el sistema Celsius? Imaginen el número 100, que es en el que está basado el sistema decimal. ¿Entre cuántos números, aparte del 1 y del mismo 100, entre cuántos números se puede dividir el 100 y que nos dé por resultado un número entero? Se puede dividir entre 2, entre 4, entre 5, entre 10, entre 20, entre 25 y entre 50. Y no hay más números entre los cuales se pueda dividir el 100 y que por resultado nos dé un número entero. La pregunta es, ¿entre qué números, aparte del 1 y del mismo 360, podemos dividir el 360 y que nos dé por resultado un número entero? El 360 lo podemos dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 y 180. Eso quiere decir que el número 100 solo se puede dividir entre 7 números, mientras que el 360 lo podemos dividir entre, si los cuentan, son 22 números. Por lo tanto, el sistema sexagesimal ofrece muchas ventajas sobre el sistema decimal. Entonces, si tuviéramos que escoger cuál es mejor, de hecho, el mejor sería el que está basado en el sistema sexagesimal, no en el que estamos acostumbrados a usar nosotros. Pero bueno, eso es simplemente en cuanto a las ventajas que ofrece. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar de las escalas, de los grados. Ya había mencionado, son 4 escalas las que vamos a manejar. Las voy a ir describiendo en orden cronológico, es decir, cómo fueron apareciendo. La primera que apareció fueron los grados Fahrenheit, surgieron en 1724. Con respecto a los grados Fahrenheit, hay varias historias de cómo surgieron. Yo voy a platicar una de esas historias. De hecho, uno de los videos que vimos comentaba que Fahrenheit fue un comerciante que vendía termómetros. Hay otras versiones que dicen que no, que era un físico, era un ingeniero y que se dedicó a la termometría, pero bueno. El grado Fahrenheit está representado con la F mayúscula. Es una escala de temperatura propuesta por el físico e ingeniero polaco Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua en 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Fahrenheit obviamente estaba basado en el sistema sexagesimal, 360. La mitad de 360, ¿cuánto es? 180. Por lo tanto, Fahrenheit dijo que entre la temperatura de congelamiento y la temperatura de ebullición del agua debía haber 180 grados. Él proponía evitar el uso de números negativos. Por lo tanto, a la temperatura más baja existente se le iba a dar el 0, para que de ahí todas las temperaturas fueran positivas. Suena muy lógico lo que propuso Fahrenheit, pero ¿cuál iba a ser la temperatura más baja? Aquí también hay dos versiones. Una dice que la temperatura más baja existente se había registrado una noche de invierno en Polonia, entre 1708 y 1709. Entonces, él determinó que esa era la temperatura más baja. Hay otra versión que dice que la temperatura más baja la encontró al mezclar agua, hielo y sal de cloruro de amonio.
Existen esas dos versiones, pero bueno, independientemente que haya sido, él determinó que esa iba a ser la temperatura más baja. Y considerando que la temperatura de congelamiento del agua y la temperatura de ebullición debía contener 180 grados, hizo los cálculos, por lo tanto determinó que 32 era la temperatura de congelamiento del agua y 212 la temperatura de ebullición. Y fue como creó su escala. Originalmente no había números negativos en la escala Fahrenheit. Posteriormente se dieron cuenta que había temperaturas más bajas a lo que él había determinado como cero, por lo tanto hubo que implementar los números negativos en la escala Fahrenheit. Ok, ahora recordemos, él establece su escala en 1724. Continuemos avanzando en el tiempo. 1742. Estamos hablando de 18 años en el futuro. Celsius. El grado Celsius con símbolo C mayúscula, históricamente conocido como grado centígrado, es ideado por Anders Celsius. Definió su escala, como ya habíamos dicho, en 1742, considerando las temperaturas de ebullición y de congelación del agua, asignándoles originalmente los valores de 0, obviamente para la congelación, y 100 para la ebullición. Es la unidad termométrica cuyo cero se ubica a 0.01 grados por debajo del punto triple del agua. El punto triple del agua. ¿Qué es eso? Muy sencillo, jóvenes. El punto triple del agua es la única temperatura a la cual puede existir agua en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Si la temperatura subiera un poco, ya no podría haber hielo. Si la temperatura bajara un poco, ya no podría haber agua líquida. Esta es la única temperatura a la cual puede estar el agua en sus tres estados. Por lo tanto, se conoce como el punto triple del agua. A una centésima de grado por debajo de esta temperatura, Anders Celsius determinó que eso era el cero, es decir, el punto de fusión de hielo, cuando ya no hay agua. ¿Ok? Celsius, basado en el sistema decimal, determinó que entre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición tendría que haber 100 grados, no 180, 100. Ahora, Celsius, como ya fue 18 años después que Fahrenheit, se dieron cuenta que había temperaturas más bajas que la que Fahrenheit había propuesto. Pero ¿qué tan abajo podía haber la temperatura? Todavía no lo sabían. Por lo tanto, Celsius estableció que el punto de fusión era 0 y el punto de ebullición 100. Y así es como se establece la escala en Celsius. Vamos a continuar. Recordemos, 1724 Fahrenheit, 1742 Celsius, pero antes de pasar a la siguiente escala, quiero que nos detengamos en 1783. Los hermanos Montgolfier hicieron una exhibición y mostraron más bien un globo aerostático. ¿Y eso qué tiene que ver con la temperatura, no? Ya sé que hay calor para que vuele. No, estoy mencionando esto, jóvenes, porque una vez que se crearon los globos aerostáticos, se tuvieron que hacer una serie de cálculos para determinar cuánto se podía elevar un globo, cuánto peso podía llevar y cuáles eran las temperaturas a las cuales se necesitaba para que pudieran elevarse. Dentro de esos cálculos se empezaron a dar cuenta de algo, que al aumentar la temperatura, aumentaba el volumen de los gases, y al disminuir la temperatura, disminuía el volumen de los gases. Por lo tanto, si al disminuir la temperatura disminuía el volumen, y si seguían disminuyendo la temperatura, seguía disminuyendo el volumen, debería existir una temperatura a la cual disminuyera el volumen.
Estaban hablando de desaparecer la materia si la lograban enfriar lo suficiente. Entonces, a partir de esa serie de cálculos, llega nuestra siguiente escala, el Kelvin. El Kelvin tiene por símbolo la K mayúscula, es la unidad de temperatura de la escala creada en 1848. 1848. La escala Celsius, 1742. El Kelvin, 1848. Estamos hablando de 106 años después. Más de un siglo tardó en aparecer el Kelvin. Fue creada por William Thomson, primer varón de Kelvin, sobre la base del grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto, que es menos 273.15 grados Celsius. Ok, para empezar, ¿por qué se llama el Kelvin? Si le inventó William Thomson. William Thomson tenía un puesto en la nobleza, era Sir, era Lord, era varón. De hecho, también era conocido como Sir Lord Kelvin. De ahí es de donde se toma el nombre de esta escala. Había mencionado los globos aerostáticos y se empezaron a dar cuenta que a menor temperatura iba disminuyendo el volumen de los gases. Por lo tanto, hizo cálculos y determinó que la temperatura más baja posible eran menos 273.15 grados Celsius. ¿Ok? El Kelvin es una de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, coincidiendo con el incremento en 1 grado Celsius con el de un Kelvin. Su importancia radica en el cero de la escala. La temperatura de 0 Kelvin es denominado el cero absoluto. Ya lo habíamos mencionado. A la temperatura medida en Kelvin se le llama temperatura absoluta y es la escala de temperatura que se usa en ciencias, especialmente en trabajos de física o de química. Aquí hay un error. Estoy representando las tres escalas, obviamente con unos imaginarios termómetros, pero hay un error muy grande. Aquí nos dice que el punto de ebullición del agua son 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit. Los Kelvin no se llaman grados. Aquí simplemente serían 373 Kelvin y todo eso es igual. Los 32 Fahrenheit corresponden a 0 grados Celsius, corresponden a 273 Kelvin. Y la temperatura más baja posible, o el cero absoluto, son los menos 273.15 grados Celsius. Y se supone que aquí los representa con este punto. Hay un error muy grave. Como habíamos dicho, mientras más baja la temperatura, más baja el volumen de la materia. A 0 kelvins ya no existiría materia. Es decir, que a 0 Kelvin, esto que está aquí representado en rojo, que puede ser un líquido, generalmente alcohol, en realidad no tendría que estar aquí. A 0 Kelvin la materia desaparece. Sí, la materia desaparece. Entonces no sería aquí, desaparecería la materia. ¿Ok? Hay 4 leyes de la termodinámica. La primera que se inventó o se descubrió fue la primera ley, que es la ley de la conservación de la energía, que dice que el calor no se crea ni se destruye, solo se cambia de sistema. Después se inventa una segunda ley, la de la entropía, que es la que busca el equilibrio. Para que estas dos leyes existan, se descubre otra ley más, que es la tercera ley. Pero hay un problema. Como es la base de las dos anteriores, no le pueden llamar la tercera ley. Entonces tendría que ser la primera ley, y la primera convertirse en segunda y la segunda convertirse en tercera. Pero como la primera ya se conocía como primera, la segunda ya se conocía como segunda, a esa ley que fue la tercera que se descubrió, deciden ponerle la ley cero. ¿Ok? Después se genera otra ley, que fue la cuarta que se descubrió,
pero por lo mismo que ya había pasado, decidieron ponerle la tercera ley. La tercera ley es la ley del cero absoluto, en la cual dice que nada puede llegar al cero absoluto. ¿Ok? Nosotros habíamos hablado de qué es la temperatura. Dijimos que para determinar la temperatura había que establecer qué era el calor, y para establecer qué es el calor, qué es la energía. Se supone que mientras menos movimiento tenga un electrón, menos energía tiene, menos calor y menos temperatura. Para llegar a una temperatura de cero, los electrones tendrían que detenerse. Si un electrón se detiene, si deja de tener movimiento, entonces se une a los protones. Estos se anulan y dejaría de existir la materia. Entonces, si ya no hay materia a qué tomarle la temperatura, ya deja de existir la temperatura misma. Deja de existir la materia misma. Por lo tanto, es lo que dice la tercera ley de la termodinámica, que ninguna materia puede llegar al cero absoluto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dejaría de ser materia. Ahora, ya vimos tres escalas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Obviamente ya se imaginan cuál es la cuarta escala que vamos a ver. Quiero que se den cuenta de algo. Las escalas las podemos dividir en relativas y en absolutas, en sistema decimal y en sistema sexagesimal. Relativas. Relativas, ¿por qué? Porque Fahrenheit establece el 0 como el punto más frío que existe en el momento en que hace su escala, obviamente. Celsius establece el 0 en el punto de congelamiento del agua. Y estas se llaman absolutas porque Kelvin dice que 0 es la temperatura más baja posible, aunque la materia nunca pueda llegar a ella. Y Rankine también dice que el 0 va a ser la temperatura más baja posible. ¿Ok? Aunque la materia no pueda llegar a ella. Ya habíamos explicado que pueden ser en el sistema decimal, como lo son la escala Celsius y Kelvin, o en el sistema sexagesimal, como es la de Fahrenheit y Rankine. Entonces, ¿qué es la escala Rankine? Se denomina Rankine con símbolo R, ojo, tampoco es grado Rankine, simplemente es Rankine, a la escala de temperatura que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Esta escala fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. ¿Ok? Es decir, ¿qué es la escala Rankine? Rankine fue una persona muy astuta, donde lo único que dijo fue: Celsius dice que hay 100 grados entre el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición. Fahrenheit dice que hay 180 grados entre el punto de congelamiento y el punto de ebullición. Por lo tanto, Fahrenheit tiene razón. Pero Kelvin dice que el 0 es la temperatura mínima posible. Por lo tanto, si uno la escala Kelvin por el 0 absoluto y uno la escala Fahrenheit por el sistema sexagesimal, voy a tener la escala ideal. Y crea esa escala, la escala Rankine. Un 0 Kelvin equivale a un 0 Rankine. Y Rankine también, entre el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición, también tiene 180 grados. ¿Ok? Es decir, esa es prácticamente la escala Rankine. Nadie la consideró para hacerla útil, pero para lo que es en cuestiones de conversiones es indispensable. Por eso es que nosotros la estamos estudiando. Ahora, vayamos con lo que son las conversiones para las temperaturas. Sus fórmulas, muy sencillas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y sus despejes, señores. Como me gustaría ver sus caras ahorita, pero bueno, no se preocupen, chavos.
Efectivamente, son 22 fórmulas que se pueden resumir a un simple cuadro. Nosotros ya vimos que son 4 escalas. La Kelvin, representada con la K, la Celsius, representada con la C, Fahrenheit, representada con la F, y la Rankine, representada con la R. He tenido varios años la oportunidad de dar este tema, y recuerdo que en alguna ocasión puse unas conversiones, se las puse a un alumno, y este alumno tenía una mal, otra mal y una bien. Una mal y otra bien. Una mal y otra bien. A mí me extrañaba. Le pregunté, ¿cómo hiciste tus conversiones? Me dijo, muy fácil, maestro, usted nos enseñó la regla de 3. Entonces hice todo por regla de 3. Para que una regla de 3 funcione, jóvenes, se necesita algo, que tengan un cero en común. Si yo les digo que un dulce cuesta 5 pesos, 2 valen 10, 3 15, 4 20, 5 25, ¿cuánto valen 0 dulces? 0 dulces valen 0 pesos. Entonces, el calcular el precio de los dulces sí depende de una regla de 3, porque tienen un cero en común. Si yo quisiera calcular Kelvin y centígrados por regla de 3, no me funciona, porque si nos damos cuenta, no coinciden los ceros. Entonces, si manejamos por regla de 3 estas temperaturas, no nos va a dar el resultado. De centígrados a Fahrenheit, tampoco tienen el cero en común, por lo tanto, tampoco nos funciona la regla de 3. Entre Fahrenheit y Rankine, no tienen el cero en común, no nos funciona la regla de 3. Entre Rankine y Celsius, no tienen el cero en común, no funciona. Pero entre Kelvin y Rankine, esos sí tienen el cero en común. Por lo tanto, estas son las únicas que se pueden hacer por regla de 3. ¿Ok? Pero hay otra forma de resolverlas, más fácil todavía. Kelvin utiliza el sistema decimal, Rankine el sexagesimal, en base al 180. Eso quiere decir que por cada 100 grados Kelvin hay 180 grados Rankine. Por cada 10 grados Kelvin hay 18 grados Rankine. Por lo tanto, por cada grado Kelvin hay 1.8 grados Rankine. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertir de una unidad a otra de Kelvin a Rankine? Muy sencillo. Si queremos pasar de Kelvin, por eso la flechita está hacia allá, si queremos pasar de Kelvin a Rankine, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1.8. Y si quiero pasar de Rankine a Kelvin, por eso la flechita hacia acá, de Rankine a Kelvin, en vez de multiplicar, divido entre 1.8. Y así es como se pasa de Rankine a Kelvin y de Kelvin a Rankine. Es decir, si yo tengo 100 grados Kelvin, multiplico por 1.8, 100 por 1.8 me va a dar 180, y 100 grados Kelvin equivalen a 180 Rankine. 180 Rankine equivalen a 100 kelvins. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Ahora, el más difícil de convertir van a ser de centígrados a Fahrenheit. ¿Por qué? Para empezar, porque tienen el cero no corresponde. Y este está en sistema decimal y este está en sistema sexagesimal. Por lo tanto, es un poco más complejo hacer esa conversión, pero no es imposible, jóvenes. Para hacer la conversión de Celsius a Fahrenheit, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Los grados centígrados los voy a multiplicar por 1.8. ¿Por qué por 1.8? Recordemos, por cada grado centígrado hay 1.8 grados Fahrenheit.
Por eso es que los centígrados se multiplican por 1.8. Pero recordemos, como los ceros no coinciden, hay 32 grados Fahrenheit entre el 0 Fahrenheit y el 0 Celsius. Por lo tanto, hay que sumar esos 32. Es decir, si yo tengo 20 grados Celsius, sería 20 por 1.8, 36, más 32, que es lo que hay de la equivalencia del 0 Celsius al 0 Fahrenheit, y me da el 68. ¿Ok? Entonces, los centígrados los multiplico por 1.8, 100 por 1.8, 180, más 32, 212. Y es como se encuentra esta equivalencia. Ahora, para regresar, lo único que hay que hacer es la operación contraria. Los Fahrenheit le resto 32 y los divido entre 1.8. Los Fahrenheit le resto 32 y a lo que me dé lo divido entre 1.8. 212 menos 32, 180. Entre 1.8 me va a dar 100. Y es como se consigue. Y es muy sencillo. ¿Ok? Ahora, para pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, como la temperatura más baja posible en Celsius es 273.15, en este esquema no está el punto 15, pero bueno, de manera oficial es la temperatura más baja posible, lo único que hay que hacer es a los Celsius sumarle 273.15 y obtenemos los Kelvin. Y de los Kelvin a los Celsius, obviamente aquí sí hay que restar los 273.15 y obtenemos los Celsius. Ahí están. ¿Ok? Y ahora, de Fahrenheit a Rankine y de Rankine a Fahrenheit. La diferencia aquí dice que es 460, en realidad es de 459.67. Por lo tanto, a los Rankine hay que restarles 459.67 y obtenemos Fahrenheit, y a los Fahrenheit les sumamos 459.67 y obtenemos los Rankine. Y ya tenemos este cuadro. Y con este cuadro podemos pasar de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Rankine, de Rankine a Kelvin, y de Kelvin regresar incluso a los Celsius. O podemos pasar de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Rankine, de Rankine a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. ¿Ok? Y ahí podemos estar dando todas las vueltas que queramos. ¿Se acuerdan de las fórmulas que les había enseñado? Que eran 22 fórmulas. Estas. ¿Sí serán o no serán? ¿O nos está engañando el maestro? Pues hay mitad y mitad. En cierta forma sí los había yo engañado. ¿Por qué? Porque en realidad estas son conversiones para las diferentes escalas, pero aquí estamos hablando de 5 escalas. Estamos hablando de Fahrenheit, Celsius, Rankine, Kelvin y Reaumur. Obviamente esta última escala no la vamos a ocupar, por lo tanto, no ocuparíamos esta fórmula, no ocuparíamos esta fórmula, no ocuparíamos esta fórmula, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni ninguna otra que diga Reaumur. Pero sí, por ejemplo, de Fahrenheit a Celsius, perdón por el ruido, pero pues no es mi culpa. De Fahrenheit a Celsius podemos ocupar esta fórmula, de Rankine a Kelvin podemos ocupar esta fórmula, y ahí nos podemos ir. Ahora, yo preparé algunos ejemplos. Por ejemplo, de Kelvin a Celsius. Esta es una captura de la imagen que habíamos visto antes. Si yo quiero pasar de Kelvin a Celsius, yo les había dicho que a los grados Kelvin
le restamos 273.15 y obtenemos los Celsius. Y si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que nos dice nuestra fórmula. A los Kelvin le restamos 273.15 y nos da Celsius. De Celsius a Fahrenheit nos dice que a los Celsius los multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Pero aquí nos dice que a los Celsius los multiplicamos por 9 y los dividimos entre 5. ¿Qué está pasando? Ok, jóvenes, no se espanten. La fórmula es exactamente lo mismo. Lo que pasa es lo siguiente. Es exactamente lo mismo multiplicar por 1.8 que multiplicar por 9 y luego dividir entre 5. Me voy a salir un momento. Quiero que vean la calculadora. ¿Y cuánto es 9 entre 5? 1.8. Es decir, no es más que otra forma de escribir el 1.8, el primero multiplicar por 9 y luego dividir entre 5. ¿Ok? ¿Por qué escriben así las fórmulas? No lo sé. Nunca lo he sabido. Pero sí sé que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el Celsius lo está multiplicando por 1.8 y al final le suma 32, que es exactamente lo mismo que habíamos visto. Ahora, el ranking, de ranking a Celsius. Para pasar de ranking a Celsius, en el método que yo les enseñé, a los ranking le restamos 459.67, ya tenemos Fahrenheit, luego le restamos 32 y lo dividimos entre 1.8. Y según esta fórmula nos dice que al ranking se le resta 491.67, se multiplica por 5 y se divide entre 9. Nada que ver, creo, ¿verdad? Sí tiene mucho que ver, jóvenes. Si al 459.67 ustedes le suman 32, nos va a dar ese 491.67. Es decir, que yo lo único que les propongo es que al ranking primero le resten 459.67 y luego 32. Y aquí pide que lo hagan en un solo paso. Y después yo les digo que lo dividan entre 1.8 y aquí les pide que lo multiplique por 5 y lo dividan entre 9. El multiplicar una cantidad por 5 y dividirla entre 9 es lo mismo que dividir entre 1.8. Me voy a salir nuevamente. No, aquí me quedo. Ahí estoy, en esta diapositiva. Quiero que vean la calculadora y chequemos. Escogí un número al azar, en este caso el 82, y lo multipliqué por 1.8. 82 por 1.8 y me dio 147.6. Ahí está. Ahora, borramos este. 82 por 9. ¿Cuánto es? 738. Entre 5, ¿cuánto es? 147.6. De esta manera estoy demostrando que estas dos operaciones dan el mismo resultado. Ahora, 82 entre 1.8 nos da 45.55555. Ok. Y ahora, 82 por 5 entre 9 y me da exactamente el mismo resultado. Con esto estoy demostrando que cualquier número dividido entre 1.8 es lo mismo que ese mismo número multiplicado por 5 y dividido entre 9. ¿Ok? Las fórmulas que yo estoy proponiendo en el cuadrito están basadas en este sistema, multiplicando o dividiendo por o entre 1.8. Y las fórmulas dicen que se multiplica por 9 o se multiplica por 5 y se divide entre el otro número. Cualquiera de los dos que ustedes escojan es el correcto. ¿Ok? Entonces les dejo este cuadrito que ustedes pueden ocupar
o las fórmulas que están arriba que también pueden ocupar. Empecemos a resolver problemas. Dice, ¿cuántos rankings resultan si a 85 grados Celsius se hace que incremente 42 grados Fahrenheit? Estamos hablando de tres escalas diferentes: Rankine, Celsius y Fahrenheit. Rankine, Celsius y Fahrenheit. Estamos usando las tres escalas. ¿Cómo resolveremos este problema? Decía mi maestro de primaria que a las manzanas no les podemos sumar peras. Entonces lo que tenemos que hacer son conversiones para pasar a la misma escala. Por ejemplo, si yo a 85 grados Celsius los convierto a Fahrenheit y los 42 Fahrenheit los dejo en Fahrenheit, ya puedo sumar Fahrenheit más Fahrenheit y lo que me da convertirlo a Rankine. Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. Ahora, otra forma de resolverlo. Los Celsius los dejo en Celsius. Como estoy hablando de 42 Fahrenheit, y recordemos que por cada Celsius hay 1.8 Fahrenheit, los 42 los divido entre 1.8, me da 23.33, hago la operación, es decir, a 85 le sumo porque está incrementando los 23.33, ya tengo mi resultado en Celsius y hago mi conversión a Rankine. Esa sería otra forma. O los Celsius, los 85 Celsius los paso a Rankine. Como los Fahrenheit equivalen a Rankine, los dejo e igual seguirían siendo 42, los sumo y el resultado ya me da en Rankine. Y con cualquiera de estas tres formas de resolver este problema me da el mismo resultado. ¿Ok? Ahora, jóvenes, ¿en qué consiste la actividad? Ustedes van a hacer conversiones. Les voy a dar 4 temperaturas, cada una de ellas en una escala, y van a pasar la temperatura en esa escala a las temperaturas a las otras escalas. Los Kelvin a Celsius, los Celsius a Fahrenheit, los Kelvin a Celsius, los Kelvin a Fahrenheit, los Kelvin a Rankine, los Celsius a Kelvin, los Celsius a Fahrenheit, los Celsius a Rankine, los Fahrenheit a Kelvin, los Fahrenheit a Celsius y los Fahrenheit a Rankine, los Rankine a Kelvin, los Rankine a Celsius y los Rankine a Fahrenheit. Y eso es todo lo que van a hacer. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? ¿Qué método van a ocupar? ¿Quieren usar las fórmulas? Pueden usar las fórmulas. ¿Prefieren usar el cuadro? Usen el cuadro. Aquí están las fórmulas. Por ejemplo, para pasar de Kelvin a Celsius, aquí está. O si prefieren pasar de Kelvin a Celsius, aquí está. Se van a dar cuenta que son exactamente las mismas. ¿Ok? Ahora, en la hoja de respuestas hay 2 tablas. Esta es para la primera entrega. Me entregan, yo les voy a decir está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Esta está mal, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, si esta está mal, van a ocupar la otra tabla, la de correcciones, y solo van a poner el resultado que está mal. Este no lo quiten, ahí lo dejan. ¿Ok? Y para eso es la primera entrega y la tabla para correcciones. Me reenvían esta y ya la califico y esperemos que todo salga bien. Ok, chavos, este video sé que estuvo un poco más largo que los demás, pero bueno, espero que les sirva para hacer las conversiones. Les mando un saludo, hasta luego.